Una de las preguntas que más me hacen durante mis transmisiones en vivo acerca de la nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch 2, es si vale la pena esperar a la nueva consola o me compro la Nintendo Switch que tenemos actualmente, o si qué pasa si ya me compré una Switch apenas en Navidades, ya no va a valer nada, ya no va a valer la pena tenerla, ya no va a haber juegos para la Nintendo Switch, ya van a enfocarse nada más en Switch 2. Tranquilos, yo sé que tienen miedo, pero esto es algo que ya se ha repetido en muchas generaciones de consolas de Nintendo. A ver, vamos por partes. Hace unos días se anunció oficialmente la nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch 2. En el anuncio simplemente pudimos ver el rediseño de la consola y lo que parece ser un nuevo Mario Kart. Una de las cosas más importantes del trailer es uno de los anuncios que vienen al final del mismo, y es que al final de este video podemos ver un anuncio por unos segundos que dice que la nueva consola de Nintendo va a ser compatible con todos los juegos de Nintendo Switch, con toda la librería tanto digital como física, y también con los juegos exclusivos de la Nintendo Switch 2. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que Nintendo Switch 2 va a ser completamente retrocompatible con toda la historia de Nintendo Switch desde el 2017 que se lanzó la consola. Ahora, mucha gente tiene miedo que esto signifique que Nintendo ahora solo se va a enfocar en la Nintendo Switch 2 y va a dejar de lado a los usuarios de la hermosa Nintendo Switch original. Esto ya había pasado en ciertas ocasiones durante la historia de Nintendo. Si recordamos un poco la transición entre el Nintendo 10 y el Nintendo 3DS, nos encontraremos con una situación muy similar. El Nintendo 3DS era una consola retrocompatible, le podías insertar cartuchos de Nintendo 10, pero también podías jugar los exclusivos de Nintendo 3DS. Sin embargo, eso no le impidió a Nintendo seguir sacando juegos exclusivos tanto para la Nintendo 10 y algunos nuevos para la Nintendo 3DS. De hecho, pasaron muchísimos años hasta que Nintendo se deshizo por completo de la Nintendo 10. Esto sucede porque evidentemente esa consola tenía una enorme base de seguidores, la cual no podían ignorar de la noche a la mañana. Es cierto que no todos van a poder comprarse la más nueva consola, la más reciente, el día que salga. Va a suceder lo mismo en el caso de la Nintendo Switch. Si su preocupación es que recientemente se compraron su primera Nintendo Switch, o si la tienen ya desde 2017 como es mi caso, no se preocupen, les aseguro que en esta consolita van a seguir saliendo un montón de títulos que también van a salir para Nintendo Switch 2. De hecho, me atrevería a decir que Mario Kart 9, uno de los títulos mostrados para la Nintendo Switch 2, también lo vamos a poder jugar aquí en el Nintendo Switch de toda la vida. Todavía estamos muy lejos de ese tan esperado Nintendo Direct, donde nos van a explicar todo acerca de la consola. Pero si me lo preguntan, la única diferencia va a ser una diferencia gráfica. Es decir, si ustedes ponen Mario Kart 9, por ejemplo, aquí, va a ser una experiencia de juego un tanto inferior a lo que pueden obtener en Nintendo Switch 2. Pero no es como que no vaya a ser compatible. Todos los juegos que salgan para Switch 2, al menos los primeros años, no estaría tan seguro que después de unos 5 años todavía le estén dando soporte a esta consola, pero al menos los primeros años ni se preocupen, que Nintendo Switch todavía va a tener muchísimo soporte, actualizaciones y un montón de juegos que vamos a disfrutar con toda el alma. Una de las grandes dudas que no me dejan dormir por las noches es si esa exclusividad será comprar un cartucho aparte de Nintendo Switch y uno aparte de Nintendo Switch 2, o simplemente será una actualización en donde tú metes un cartucho aquí y como reconoce que es un Nintendo Switch 1 no te baja la actualización de los gráficos mejorados, pero si lo metes en un Switch 2 ahí sí te baja una actualización mejorada que contiene las mejoras gráficas y las mejoras de rendimiento. No lo sé, tal vez nos enteremos durante el directo que prepara Nintendo para este próximo abril. Ahora, otra de las grandes interrogantes que siempre me dicen en mis directos es: Master, ¿crees que vale la pena comprarse una Nintendo Switch aún con el anuncio de la Nintendo Switch 2? Y mi respuesta siempre va a ser la misma. Claro que vale la pena comprar esta consola. Esta consola, ahí donde la vean, es de 2017. Es una consola que ya tiene más de 8 años en el mercado. Eso quiere decir que cuando lo compres no solo vas a tener acceso a una librería de juegos inmensa, sino que vas a tener una consola que te va a durar muchísimo. Inclusive a día de hoy yo diría que todavía vale la pena comprar ciertas consolas retro de Nintendo, nada más por el valor que estas tienen.
Hay tantos títulos aquí que ni siquiera te alcanzarían 5 generaciones de videojuegos para poder pasarte todo. Desde la saga de Legend of Zelda, la saga Mario, Pokémon, Kirby, tuvimos prácticamente todo en esta generación, a excepción de un Star Fox, un F-Zero o un Metroid Prime, que justamente se anunció y que muy seguramente sí salga para esta consola también. Entonces sí, te recomiendo comprar un Nintendo Switch ahorita y esperarte un par de años a la Nintendo Switch 2. Por supuesto, es una de las mejores ideas que vas a tener en tu vida. Que si, oye Master, tengo miedo de que mi Nintendo Switch quede obsoleta en cuanto salga la Nintendo Switch, ni te preocupes, que Nintendo le va a seguir dando soporte y probablemente simplemente sea una integrante más de la familia Nintendo Switch. Es decir, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED y Nintendo Switch 2. Ya está. Así que nada, muchachos, simplemente quería hacer este video para despejar un poco las dudas de la gente que tiene un poco de miedo acerca de este cambio generacional en las consolas de Nintendo. La verdad es que este cambio generacional no es nuevo. Mucha gente tal vez no estuvo presente en la generación del Nintendo 10, del Wii al Wii U, del GameCube al Wii, pero la verdad es que Nintendo no suele dejar abandonadas sus consolas pasadas de inmediato. Inclusive lo podemos ver actualmente con PlayStation. Aunque PlayStation 5 ya tiene un montón de años en el mercado, a día de hoy siguen saliendo exclusivos para PlayStation 4. Entonces sí, mi gente, no se preocupen, háganse con sus Nintendo Switch, que todavía tienen bastantes años por delante, y si ya tienen un Nintendo Switch, no se preocupen que Nintendo les va a dar esa oportunidad de adaptarse a la siguiente generación sin ningún problema. Así que nada, muchachos, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que si quieren estar atentos de las más recientes noticias de Nintendo y el mundo de los videojuegos, suscríbanse a este canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video a este hermoso y delicioso canal. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos hasta la próxima. Bye.